what you came here for. I don't know 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 what you came here for. But I came to praise. So help me. So help me praise Him. Ok, vamos a continuar con la serie de gracia. La última vez que tuvimos una sesión de gracia fue en Patuco. Y estábamos en el tema ¿por qué vivir santamente? ¿Cuáles eran los beneficios de vivir en santidad? Después de una exposición tan profunda y magistral de la gracia en el libro de Romanos, hasta el punto donde hemos llegado, caen estas preguntas. ¿Podemos entonces vivir en pecado? A lo que Pablo responde de manera retórica, porque él se formula estas preguntas y las responde de ninguna manera. 3 veces se hace esta pregunta de manera retórica, de maneras distintas. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 3.8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Y por último, Romanos 6.15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, a cada una de estas preguntas, Pablo responde no de ninguna manera. Dios lo prohíbe de ningún modo. Si no nos preguntan, entonces podemos pecar cuando predicamos el Evangelio. Bueno, probablemente no sea el Evangelio de Jesucristo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si no nos hacen esta pregunta, con certeza Pablo la escuchaba muchas veces. Por eso la coloca 3 veces en el libro a los romanos. ¿Seguiremos pecando? No, de ninguna manera. No es lo que nos enseña la gracia. La gracia nos enseña a vivir justa y piadosamente. La gracia nos enseña a vivir sobriamente. La gracia nos enseña a dejar toda impiedad. La gracia nos lleva a toda pureza. Quien tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo. Entonces, ¿por qué no pecar? Primeramente porque no es tu naturaleza. Estoy haciendo un breve resumen. Este tópico, toda esta parte que estoy hablando, ya la toqué y está en el video anterior. Usted lo puede ver, ¿ok? Pero no terminamos este tema y tengo que enganchar donde quedamos, ¿ok? Entonces, primeramente, ¿por qué no pecar? Bueno, porque ya no es nuestra naturaleza. Fuimos nacidos de nuevo. ¿Amén? Somos una nueva criatura. Y esta criatura fue creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, fuimos creados según Dios. Fuimos creados justos y fuimos creados santos. Y esa naturaleza desea manifestarse en nuestras vidas y por medio de nosotros. Esa es nuestra naturaleza. ¿Qué nació de nuevo en tu vida? Tu espíritu. Y en tu espíritu está tu naturaleza. ¿Amén? Entonces, primeramente, dejamos de pecar porque es nuestra nueva naturaleza vivir en santidad. Nuestra nueva naturaleza es santa y justa. Segundo, porque evidentemente y lo coloqué creo que en estas palabras, el camino por el cual el diablo tiene acceso a nuestra vida es el pecado. Pero debo ser más enfático en esto. ¿Cómo es que funciona? Porque el pecado fue pagado.
Entonces, no es por medio del pecado que el diablo tiene acceso a nosotros, sino que por medio de lo que causa el pecado en nuestra vida. ¿Y qué causa? Condenación. ¿Me entienden? Cada vez que usted peca, su conciencia lo acusa de pecado. Y cuando usted es acusado por su conciencia, evidentemente si usted no se mantiene consciente de que Cristo llevó el castigo, tu conciencia te va a decir, tú eres culpable, mereces una condena, por tanto un castigo. Y en ese minuto, primeramente te estarás castigando tú, estarás procurando un castigo en tu vida, porque te sientes acusado por tu conciencia. Y segundo, el mismo diablo estará acusándote, tomando el pecado y refregándotelo en la cara. De manera tal que esa condenación y el que tú pienses y verbalices y actúes como que mereces un castigo, lo habilite a él a castigarte. El pecado fue pagado. Llevó Jesucristo todos los pecados. Pagó y sufrió el castigo por cada uno de tus pecados. Amén. Entonces el pecado ya no es una manera en la cual el diablo puede tocarte. Amén. No puede castigarte. Por tu pecado el diablo no puede castigarte. Aleluya. Porque Jesucristo llevó el castigo. Amén. ¿Sabe qué? Yo diría que en esto ya topamos el fondo de la revelación de la gracia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Llegamos ya a la revelación máxima de la gracia en relación al pecado. La verdad es que el diablo no tiene cómo tocarte, aunque peques. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esto es glorioso. No tiene ningún derecho, aunque peques. No tiene derecho, porque el castigo ya lo llevó Jesucristo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es un asunto de conciencia. Tu conciencia va a reprobarte. Tu conciencia te va a acusar. Tu conciencia te va a condenar. Y cuando tú digas, sí, a la verdad merezco un castigo. A la verdad merezco un castigo. El diablo te va a decir, yo te puedo castigar. Mire, muchas veces no es ni siquiera el diablo, es usted mismo. Castigándose. O proyectando el castigo en alguien más. Cuando le gritas a tu gente amada, ¿no será que quieres castigarlos? ¿Por algo que tú estás haciendo mal? Que en el fondo sabes que mereces castigo. Tu conciencia te lo está diciendo. Pero tú al no comprender que Jesucristo ya llevó el castigo y al no permanecer consciente de que su sangre y su sacrificio es suficiente, vas a castigarte a ti mismo. Y si no te castigas a ti mismo, vas a comenzar a castigar a los demás por lo malo que estás haciendo tú. Hemos muerto al pecado. Jesucristo llevó el castigo. Voy a tocar este tópico un poquito más adelante. Vamos por favor a Romanos 6:4 para seguir avanzando ordenadamente en la epístola. Para un nacido de nuevo, vivir en santidad es un fruto, no la raíz de la salvación. Es un subproducto de vivir en comunión con Dios.
no un modo de obtener la comunión. Algunas personas creen que Dios se mueve directa y proporcionalmente a la santidad. Y como vimos en la última sesión, eso no es verdad. De lo contrario, no se hubiese relacionado ni con Abraham, ni con David, ni conmigo, ni contigo. Si bien un nacido de nuevo podría seguir caminando en pecado y Dios no le amaría menos, evidentemente esto no muestra ningún amor por Dios. Una de las manifestaciones más claras de que alguien ha nacido de nuevo y es una nueva criatura es que comienza a dejar naturalmente el pecado. Una de las manifestaciones más claras y evidentes que alguien está bajo la gracia es que el pecado ya no se enseñorea de él. Porque si estáis bajo la gracia, el pecado no puede enseñorearse de vosotros, dice la palabra. Pero si tú estás bajo la ley, si tú estás siguiendo una religión, aunque no se te haya enseñado, porque el hombre tiende a forjar una religión de cada cosa que se le enseña de la Biblia. Realmente el pecado va a estar operando en ti, porque vas a estar obrando por ley y no bajo la gracia. Pero si tú estás bajo la gracia, el pecado no puede enseñorearse de ti. Es fácil dejar cualquier conducta pecaminosa. Es fácil. La autocompasión, los vicios, la ira, la rabia, el enojo, la mentira, el robar, cualquiera sea el pecado. Si tú estás bajo la gracia y comprendes profundamente la gracia, es fácil dejar cualquier cosa. Porque tú ya estás muerto al pecado. Y estás bajo la gracia. Y el pecado no puede enseñorearse de ti. Entonces entendemos bien que es natural al individuo nacido de nuevo vivir en santidad. Lo desea. Tiene deseos de caminar en santidad. Tiene deseos de dejar la impiedad. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Quién es el viejo hombre al cual está haciendo referencia? A la antigua naturaleza. Al pecado. Pecado sustantivo, no verbo. A tu naturaleza de pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La Biblia King James dice allí, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Entonces ustedes han sido liberados del pecado. El pecado ya no tiene más poder sobre ustedes. No puede enseñorearse de ustedes. Ninguno de ustedes puede decir, yo pastor no puedo. Es más fuerte que yo. Es mentira eso. Tú estás engañado. Tú ya fuiste libre. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos pensamientos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí está diciendo claramente, no presenten sus miembros como instrumentos para hacer el mal. Amén. Porque el pecado no se puede enseñorear de ustedes. No están bajo la ley, están bajo la gracia. Entonces, ¿quién presenta los miembros para obras de mal? Ustedes. ¿Quién obedece a los malos pensamientos? Ustedes. Si quieren. El pecado ya no los gobierna. El pecado ya no se puede enseñorear de ustedes. Amén. Entonces hemos sido libertados. Amén. Una vez para siempre del pecado. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. No van pasando. No pasarán de a poco. Las cosas viejas ya pasaron. Se fueron. No hay más necesidad de seguir lo mismo. Ya está hecho. Completado está. Eres libre. Libre de todo vicio, de todo mal, de todo pensamiento, de toda conducta pecaminosa. Eres libre. Amén. Amén. Estás bajo la gracia. El pecado ya no es más tu Señor. Tu naturaleza fue cambiada. Ahora tu naturaleza es santa. Ahora tu naturaleza es justa. Y tú quieres vivir santa y justamente. Ese deseo está dentro de ti. Si naciste de nuevo, ese deseo está dentro de ti. Es muy normal que quien nace de nuevo quiera congregarse. Es muy normal que quien nace de nuevo quiera estudiar la palabra. Es muy normal que quien nace de nuevo quiera vivir santamente. Amén. Amén. Eso es lo normal. Muchas veces estamos tratando de luchar con algunas personas para que vengan, para que estudien la palabra, pero lo que les es necesario es nacer de nuevo. Amén. Amén. Todavía no se arrepienten de ser los señores de sus vidas. Todavía no se arrepienten de su religión. Ellos mismos han venido a ser sus dioses, sus señores. Tan solamente si reconociesen el señorío de Cristo, ellos nacerían de nuevo. Y desearían todo lo que un hijo de Dios busca y desea. Has sido liberado del pecado. Fuiste muerto. Entiéndelo bien. Tú fuiste muerto. Fuiste crucificado juntamente con Él. Fuiste sepultado juntamente con Él por medio del bautismo. Fuiste resucitado juntamente con Él. El muerto está en la cruz. El muerto está en la cruz. En cuanto a la conciencia, vamos por favor a 1 Corintios 8, versículo 3. Versículo 4, vamos a partir. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ok. ¿Qué acontecía en Corinto? En Corinto habían varias religiones paganas. Y lo sacrificado a los ídolos también era vendido en el mercado como carne para que usted llevase a su casa. ¿Me comprenden? Entonces, Pablo aquí con certeza está respondiendo una pregunta que le hicieron, ya sea por carta o en persona. Y le preguntaban, bueno, ¿qué hacemos con la comida si fue consagrada a los ídolos? Pero mire lo que dice. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? De que los ídolos no son nada. ¿Me comprenden? De que cuando usted bendice los alimentos, toda maldición es rota. Amén. ¿Me entiende? Yo recuerdo cuando estuve en Salvador Bahía, usted tiene que tener mucho cuidado donde va y come, porque hay brujos, las comidas se consagran. Es cierto. Es cierto. Y hay personas que quedan atadas a demonios. Y Pablo también lo expone. ¿Ok? Pero tenemos que entender que la brujería, la macumba, tiene un poder tan limitado. Pero dice también la palabra, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, ¿cuál es el problema? Es un problema de conocimiento. ¿Entienden? Porque, como vamos a ver, hay personas que tienen una conciencia débil. Y continúa diciendo así. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, este es el problema de la conciencia, del pecado y la conciencia. Cuando usted considera que está haciendo algo que está mal, su conciencia lo acusa. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, la conciencia de un individuo puede ser de bendición y de maldición. ¿Por qué digo esto? Porque, recuerden bien, que el hombre no era consciente de pecado hasta que comió del fruto del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué aconteció? Vino a ser consciente de pecado. Vino a saber la diferencia entre el bien y el mal. Entonces la conciencia te acusa de lo que es bueno y te acusa de lo que es malo. Te da testimonio de lo bueno y de lo malo. Y sabe que en ese sentido la conciencia puede ser seguida cuando vamos a seguir lo bueno. Pero cuando hacemos lo malo, la conciencia juega un rol negativo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos acusa. Y si nos acusa, nos condena. Y si nos condena, bueno, merecemos un castigo. Es por eso que usted cuando ha reaccionado mal o no se ha comportado bien, siente que merece un castigo. Y por eso la gente trata de camino a cualquier trámite, de hacer algo bueno en el camino. Darle al viejito pobre unas monedas, y cuando lo hacen, dice, ahora me va a ir bien. Y viene esta loca idea de que por lo que hiciste te va a ir bien. Que por una obra te va a ir bien. ¿Entiendes? De la misma manera, cuando haces algo mal, seguro me va a ir mal ahora. O cometiste un pecado, ahora merezco un castigo. Y te enfermas. Sigue hablando de este mismo tema un par de capítulos más adelante. Vamos a 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de carne presentada a los ídolos y ahora están hablando de la carnicería?
es porque parte de la carne que era, o de los animales sacrificados a los ídolos, eran llevados después a la carnicería. Y estaba este inconveniente. ¿Cómo saber si era carne que había sido presentada a los ídolos? Pablo les dice, oiga, sepan esto. ¿Qué son los ídolos? No son nada. Aún así dice, no participen de la mesa de los ídolos. No participen de la mesa de los demonios. Pero si ustedes lo van a comprar en la carnicería, aunque haya sido ofrecido a los demonios, no se preocupen. Porque usted fue a la carnicería. No fue a la mesa de los demonios. ¿Me entiende? En ese sentido, si usted está pagando por algo, lo está comprando, es suyo. Usted lo bendice y se te rompió toda maldición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si va a haber algo que te va a hacer dudar, abstente. Si tú vas a hacer dudar a alguien, abstente. Por eso está diciendo aquí claramente, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, primeramente, cuidamos nuestra conciencia y después cuidamos la conciencia del otro. Uno de los requerimientos de los diáconos es que deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es importante que nos privemos de pecar para mantener limpia nuestra conciencia. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Porque nuestras conciencias fueron limpiadas con la sangre del Cordero. Pero la conciencia va a querer negar constantemente el sacrificio de Jesucristo, el que llevó el castigo de nuestros pecados. Y va a continuamente tratar de acusarnos y de decirnos, ustedes merecen el castigo. Por eso que digo que la conciencia puede ser una bendición en lo bueno, pero también una maldición en lo malo. ¿Ok? Por ejemplo, en mismo Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Y si avanzamos un poquito, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que cuidar nuestra conciencia. Porque, mire, su comunión nunca va a ser rota con Dios. ¿Me comprende? Porque no depende de tu desempeño. Pero tu conciencia te va a jugar una mala pasada. Tu conciencia te va a acusar, te va a condenar y te va a decir, mereces un castigo. Recuerde que la conciencia de pecado se despertó por comer del fruto prohibido. La conciencia nos guía a determinar lo que es bueno y lo que es malo.
1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Mire, Pablo trabajaba en su vida el no juzgarse. Pablo, esto estuvo mal. No se retaba a sí mismo. ¿Ok? Porque eso lo único que hace es fortalecer tu conciencia de pecado. Y de que no mereces nada de lo que Dios tiene para ti. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué somos justificados? Por gracia. De manera inmerecida. ¿Me entienden? Mira lo que dice Timoteo 1:18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Otra versión, creo que esta es la Nueva Versión Internacional, dice, y mantengan la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entonces la conciencia te dice lo que es bueno y lo que es malo. Cuando te dice lo que es bueno, es para que lo sigas. Cuando te dice lo que es malo, es para que te prives, no para que te condenes. Y si usted peca, la conciencia lo va a acusar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Mirar el sacrificio de Cristo. Él llevó mi castigo. Y purificar la conciencia por medio de la sangre y del agua que salen de manera continua de su costado para estos efectos. Para la limpieza de su conciencia. ¿Comprende? Ok. Entonces, primeramente, no pecamos porque ya no es nuestra naturaleza. Amén. Segundo, no pecamos porque si bien Dios no nos ama menos, nosotros estaríamos amando menos a Dios. Tercero, no pecamos porque ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros, no tiene poder sobre nosotros. Cuarto y último punto es que mantenemos nuestras conciencias en orden. Cuidamos nuestras conciencias de manera tal de que la conciencia no nos juegue una mala pasada. Porque lo que nos muestra como bueno la conciencia, debemos aprender a seguirlo. Lo que nos muestra como malo la conciencia, debemos aprender a abstenernos. Y si hemos caído y la conciencia nos acusa, debemos aprender a mirar nuevamente la cruz de Cristo y entender de que Él llevó el castigo aún por eso, de lo cual nos está acusando la conciencia. Y de esa manera dejar que la sangre de Cristo saque eso de tu conciencia. Y tengas conciencia de justicia. Y ya no más conciencia de pecado. ¿Amén? Amén. Muy bien, gracias Señor.